La herejía de Horus, libro 4. La herejía de Horus, libro 4. La huida de la Eisenstein. La traición no siempre cae como un rayo. A veces se arrastra como una enfermedad, silenciosa, invisible, y cuando te das cuenta, ya te ha infectado. Desde la cubierta de observación de la fragata Eisenstein, el capitán Nathaniel Garro contemplaba la superficie devastada de Istvan III. No veía detalles, solo fuego, ceniza y muerte. Sabía que allí abajo estaban sus hermanos, leales, fieles, devotos del emperador. Y también sabía que los habían matado, no por error, no por accidente, por orden. La guardia de la muerte siempre había sido sinónimo de obediencia, de disciplina férrea, de cumplimiento absoluto del deber. Pero ahora, el deber parecía enfermo, porque si obedecer significaba participar en el asesinato de hermanos, ¿seguía siendo deber? Garro no era cualquiera. Era capitán de la 7ª compañía, veterano de la Gran Cruzada, respetado por sus hombres y por su primarca, Mortarion. Pero también era extraño, más reflexivo, más humano. Algunos lo consideraban una debilidad. Él lo consideraba un escudo. Desde que recibió las órdenes de permanecer en órbita durante el ataque a Istvan, Garro empezó a sospechar. ¿Por qué él no había sido desplegado? ¿Por qué tantos oficiales veteranos habían sido enviados a tierra? ¿Por qué las comunicaciones con la superficie estaban cortadas? Y luego llegó la verdad. El bombardeo vírico. Una limpieza total. No de enemigos, de aliados. Garro compartió sus dudas con Fabius, su apotecario principal. Fabius no era un conspirador. Era un hombre de ciencia, de protocolos. Pero incluso él... Los signos no encajan, mi señor. Los niveles de toxinas en la atmósfera no son armas estándar. ¿Qué intentas decirme? Que esto no fue una purga quirúrgica, fue un exterminio masivo. Un cuerpo fue recuperado por una cápsula de emergencia dañada. Un Astartes de los hijos del emperador. Garro lo examinó personalmente. Estaba cubierto de quemaduras, la armadura desgarrada, pero en sus manos, una grabadora de datos, y en ella, la voz de Saul Tarvitz, describiendo la traición, el bombardeo, el asesinato desde la órbita. No es un error. Nos están matando. Por orden de Horus. Garro no gritó, no juró venganza, solo se sentó, y durante minutos no dijo nada. Luego se levantó y pronunció 3 palabras. Hay que avisar. Solicitó comunicación directa con el primarca. La respuesta fue fría, protocolaria, vaga. Mortarion no negó la información. Tampoco la confirmó. Solo dijo: confía en la cadena de mando. Garro colgó y comprendió. El cáncer no era solo Horus. La 7ª compañía era leal a Garro. Pero no todos estaban cómodos con lo que se decía. Algunos empezaban a mirar de reojo, a murmurar, a preguntar. ¿Y si estamos cometiendo herejía al dudar del Señor de la Guerra? Garro no discutía. Solo respondía: Dudar es nuestro deber, porque ciegos no servimos a nadie. Sin informar al comando central, Garro ordenó que la Eisenstein fuese abastecida completamente. Combustible, armas, datos de navegación. Un plan de escape que no debía parecerlo, porque ya sabía lo que se avecinaba. Si sospechan que sé la verdad, vendrán a por nosotros. Y tenía razón. Esa noche, Garro se encerró en su camarote. Sacó un pequeño medallón, el símbolo del imperio. No un amuleto, una reliquia, y se preguntó: ¿qué vale más? ¿La lealtad a un superior o a un ideal? La respuesta no vino de fuera, ni de la lógica. Vino de dentro. Y era simple: El emperador no puede ser traicionado.
sin que alguien lo sepa. Sabía lo que venía. Persecución, traición, soledad. Pero también sabía algo más, que si no hablaba ahora, el imperio caería sin saber por qué. Y así, sin arenga, sin testigos, sin aplauso. Nathaniel Garro selló su destino. No como rebelde, no como mártir, como testigo. El deber lo formó, la lealtad lo definió, y la traición lo obligó a elegir. No se alzó por ira, ni por ambición, solo por algo más simple, más profundo, porque sabía que el honor no se negocia. Cuando decides actuar, te conviertes en objetivo. No importa que tengas razón, no importa que luches por la verdad, porque para los que quieren ocultarla, la verdad es el mayor enemigo. La Eisenstein no era una nave insignificante, era una fragata de guerra, compacta, armada, autónoma. Pero más importante, era hogar. Garro conocía cada pasillo, cada sala, cada oficial, y por eso sabía cuántos empezaban a mirarlo distinto. Los murmullos aumentaban, el silencio se alargaba al entrar. Las órdenes se cumplían, lentamente. Algunos capitanes intermedios no reportaban con normalidad. Y entonces ocurrió lo inevitable. Uno de sus tenientes, Rask, pidió hablar en privado. Mi señor, se habla de usted. ¿Se habla o se conspira? Se dice que está planeando desertar. ¿Y tú qué crees? Rask dudó, y eso fue suficiente para que Garro comprendiera. Ya no era comandante, era sospechoso. Garro no podía confiar en todos, pero tampoco podía actuar solo. Reunió a los pocos que aún creía leales: el apotecario Fabius, el tecnosacerdote Boran, el sargento Hakim y un joven humano de nombre Caleb. No eran muchos, pero serían suficientes. Usando el archivo recuperado de Istvan, Garro preparó un mensaje codificado. Incluía las declaraciones de Tarvitz, imágenes de la superficie destruida, registros de audio capturados por los sensores. Ese mensaje debía llegar a Terra, y para eso necesitaban escapar. Mientras Garro inspeccionaba una de las bahías auxiliares, la explosión lo lanzó contra la pared. Un artefacto improvisado, colocado con precisión, activado remotamente. No hubo muertos, pero el mensaje era claro. Sabemos lo que haces y no te dejaremos hacerlo. El teniente Rask reunió a un grupo de marines, armados, blindados y con una única orden. El capitán Garro es un traidor. Arrestadlo o eliminadlo. En el sector C4 de la Eisenstein, hermano mató a hermano. Garro y sus fieles resistieron, bloquearon pasillos, cortaron suministros, reactivaron defensas automatizadas, pero sabían que no podrían mantenerlo mucho tiempo. Debían tomar la nave, o morir intentándolo. Garro logró abrir una línea codificada al Terminus Est, la nave insignia de la Guardia de la Muerte. Mortarion respondió. Su voz era fría, vacía. Has actuado sin permiso. He actuado por honor. El honor es una carga, Garro, y tú ya no puedes con ella. Y cortó. Así se selló su condena. Boran, el tecno-sacerdote, logró acceder al sistema de navegación, pero el control estaba limitado. La Eisenstein seguía anclada al puerto principal de la flota. No podían saltar al disforme, a menos que cortaran el anclaje por la fuerza. Fabius propuso una solución: instalar una sobrecarga en los generadores externos, simular una emergencia estructural, forzar la eyección. Pero eso requería tiempo, y los traidores ya se organizaban para asaltar el puente. Los fieles se atrincheraron, la puerta principal sellada, cañones activados, sistemas de ventilación inundados de gases inhibidores. Los traidores atacaron con furia, pero Garro se mantenía firme. No luchaban por victoria, luchaban por espacio,
por minutos. En medio del caos, el joven Caleb accedió a un conducto secundario. Llevaba el módulo de activación de la sobrecarga, y mientras el fuego cruzaba el puente, él lo conectó. ¿Sabes lo que haces? Preguntó Boran. Sí, cometo herejía por la verdad. Y pulsó el interruptor. La Eisenstein tembló. Los sistemas colapsaron momentáneamente. Las alarmas sonaron. El acoplamiento se rompió. Y la fragata quedó libre, sin autorización, sin rumbo, sin red de navegación, pero libre. Garro no esperó confirmación. Ordenó un salto inmediato al disforme, sin coordenadas claras, sin vector seguro, sin cálculos completos. ¿Y si no salimos en ningún sitio? Preguntó Hakim. Entonces moriremos con el deber cumplido, Respondió Garro. La nave rugió. La realidad se rasgó y la Eisenstein desapareció. Ya no había marcha atrás. Garro no tenía flota, no tenía refuerzos, no tenía permiso, pero tenía algo más, la verdad, y una nave, y un rumbo incierto, y un juramento que nadie podía romper. Llegaré a Terra y contaré lo que ha ocurrido, aunque el universo me niegue el paso. Huir no es escapar. Huir es elegir el sufrimiento, a cambio de una posibilidad. La Eisenstein cruzó el velo sin permisos ni coordenadas seguras. El disforme se tragó la nave como una bestia hambrienta. La realidad se quebró. Los motores chirriaron, las cubiertas temblaron, y durante segundos eternos no hubo tiempo, no hubo espacio, solo dolor. Las bajas fueron inmediatas. 4 servidores explotaron. Un grupo de tripulantes humanos fue absorbido por una grieta de disformidad. Un cañón de defensa disparó contra sí mismo. Los sistemas de navegación dejaron de responder, y en la enfermería, los gritos no venían de heridas, venían de visiones. El disforme no es un lugar, es una conciencia, un mar de emociones, una tormenta hecha de pensamientos, y en su interior la Eisenstein navegaba sin mapa. Las luces parpadeaban, los pasillos cambiaban de forma, los ecos se repetían, con voces que no eran humanas. Por primera vez, Nathaniel Garro escuchó algo, no con los oídos, con la mente. Una susurrante voz repetitiva. No lo lograrás, no te escucharán, no existe Terra. Él la ignoró, al principio. El apotecario Fabius notó cambios en los signos vitales de todos los oficiales. Aumento de impulsos nerviosos, desregulación hormonal, patrón de sueño distorsionado. El disforme los estaba corrompiendo lentamente, aún no físicamente, pero sí emocionalmente. El joven humano Caleb, sirviente personal de Garro, comenzó a rezar. No a ningún dios, solo al emperador, pero las palabras no eran suyas, parecían venir de otro lugar, como si alguien más hablara a través de él. La llama aún arde, aunque la galaxia sangra. Garro lo escuchó, y por primera vez tuvo miedo. Durante una patrulla de seguridad, Hakim, uno de los sergentes leales, desapareció. Lo encontraron horas después, de rodillas, frente a un ventanal. La armadura estaba rota, la piel marcada con símbolos desconocidos. Decía una sola frase. Él me mostró la verdad, y era hermosa. Y se suicidó. Durante una revisión del núcleo, una figura surgió del aire, alto, deforme, hecho de llamas y espinas. Un demonio menor del disforme, atraído por la debilidad emocional de la nave. Garro lo enfrentó personalmente, y aunque lo venció, supo que eso era solo el principio. Uno por uno, los más débiles cayeron. Un oficial intentó abrir la esclusa exterior para Escapar de la mentira. Un servidor se arrancó los ojos tras afirmar que había visto a Horus dentro del motor. una sargento humana fue encontrada rezando a Erebus, sin saber quién era. La Eisenstein se estaba pudriendo.
desde dentro. El capitán pasó 3 días sin dormir, sin hablar, sin quitarse la armadura. Soportó alucinaciones, voces, cantos en lenguas que no conocía y una imagen constante. El emperador, dándole la espalda. Pero no cayó, porque su fe no era en un hombre, era en un propósito. El tecnosacerdote Boran logró, tras múltiples intentos, reconfigurar parcialmente la ruta. La Eisenstein aún no podía salir del disforme, pero al menos sabían hacia dónde ir, o eso creían. Los registros de la nave comenzaron a fallar. Los datos se reescribían. Las rutas se perdían. Las órdenes se invertían. Boran afirmó que el espíritu máquina estaba contaminado, no por fallo técnico, por voluntad enemiga. Un grupo de marines, afectados por la corrupción latente, intentó tomar el control de la sala de armas. Garro llegó a tiempo. No habló, no suplicó, solo activó su espada y la sangre volvió a correr. Pero esta vez era sangre suya. Caleb colapsó durante un fallo de energía. Mientras lo atendían, murmuró cosas sin sentido, pero una frase quedó grabada. Los custodios vendrán, pero solo si la sangre abre el camino. Garro comprendió que la batalla aún no había comenzado. Boran anunció que se acercaban a un punto de ruptura, un lugar donde el disforme era lo bastante estable como para saltar fuera. Pero había un problema. El motor principal estaba contaminado. No permitiría el salto sin sacrificio. El tecnosacerdote tomó su decisión. Se conectó directamente al motor, forzó la fusión, aceptó la sobrecarga y con su alma abrió el camino. La Eisenstein rugió. La realidad se desgarró y la nave volvió al espacio real. Pero Boran ya no estaba. Aparecieron en los límites de un sistema sin nombre. Motores agotados, tripulación rota, sistemas críticos, pero fuera del disforme. Por primera vez en días, Garro respiró con calma y luego lloró. No por dolor, sino por alivio. Huir no fue escapar, fue perder, fue sangrar, fue dejar partes del alma en cada rincón del camino. Pero lograron salir. Y ahora quedaba la parte más difícil: ser escuchados. Llegar es solo el principio, porque la verdad también necesita permiso para hablar. La Eisenstein emergió de la disformidad a las afueras del sistema Sol. Rota, casi sin energía, tripulación agotada, motores al límite, pero entera. Garro se puso en pie en el puente. Transmisión inmediata. Código de identificación imperial. Urgente. Mensaje para Terra. Durante 3 minutos no hubo respuesta. Luego, una señal. Alto. Proceda a código de cuarentena. Desconecte armas. Prepare inspección. Y nada más. No bienvenida, no preguntas, solo protocolo. 3 naves de la flota solar aparecieron, blindadas, armadas. A bordo, custodios del emperador. Uno de ellos, Ra Endymion. Al desembarcar, Garro fue encañonado. Sus hombres separados. El puente sellado. Hasta confirmar tu historia. Tú y tu nave sois enemigos potenciales. Garro no respondió. Sabía que esa era la prueba más difícil. Fue conducido a una celda dorada, bajo vigilancia psíquica. 2 custodios lo esperaban. Dinos por qué has venido. Dilo sin mentiras, porque si mientes, morirás. Garro habló durante horas, desde Istvan hasta el salto a ciegas, desde la traición de Horus hasta el sacrificio de Boran. Lo dijo todo, y al terminar, nadie dijo nada. Fue entonces cuando entró Malcador. No llevaba armas, solo un bastón, pero su presencia llenaba la habitación. Miró a Garro como si ya supiera la verdad. ¿Por qué arriesgaste tanto? Porque alguien debía saberlo. ¿Y crees que eso te absuelve? No busco perdón, solo justicia. Malcador asintió, y el destino de la galaxia empezó a cambiar.
Malcador solicitó los datos recogidos por Fabio: audio, imágenes, registros técnicos, reacciones emocionales. Todo fue analizado por tecnosacerdotes y bibliotecarios. Los resultados fueron unánimes: verídico, verificable y aterrador. Los altos señores de Terra fueron convocados. La noticia de la traición aún no se había extendido. Y cuando escucharon el informe, no lo creyeron. Horus es el señor de la guerra. Es imposible. Esto es una manipulación alienígena. Pero Malcador, con voz firme, respondió: La verdad no necesita que creáis en ella, solo que la escuchéis. Durante días, Garro esperó audiencia con el emperador. Nunca ocurrió. El maestro de la humanidad estaba ocupado en su gran obra. No hablaba. No intervenía. Y eso dolió más que cualquier traición. ¿Es este el precio de su visión? ¿Callar cuando los hijos se matan? Ra Endymion, que había capturado a Garro, comenzó a dudar. No porque le creyera, sino porque lo había observado. Su forma de hablar, de reaccionar, de recordar a los muertos. No hay mentira en sus ojos, dijo. Solo dolor. Finalmente, por orden de Malcador, Garro fue puesto bajo vigilancia activa. No prisionero, no libre, alojado en una sección segura de Terra, con acceso restringido, pero con respeto, y una promesa. Tu verdad será escuchada, y puede que cambie todo. Malcador propuso una idea: enviar a Garro a acompañar a un destacamento especial, una fuerza de custodios que se preparaba para actuar preventivamente. Pero primero, debía pasar una última prueba. En secreto, Euphrati Killer fue llevada hasta él. Había sobrevivido, había predicado, había visto algo que aún no podía explicar. Ella y Garro hablaron a solas. El emperador no está muerto, dijo Killer. pero ya no es solo un hombre. ¿Y qué es entonces? Una llama, y tú eres el portador. Garro no entendía, pero algo dentro de él se encendió. Malcador reunió todo el material en un único dispositivo: el testimonio de Garro, las pruebas visuales, las trayectorias de las naves, los archivos técnicos del espíritu máquina de la Eisenstein. Ese archivo sería copia maestra y sellado con su símbolo personal: una mano abierta, sujetando una espada invertida. Muchos en el Imperio aún no creían. Horus tenía aliados, simpatizantes, ciegos por gloria. Difundir la verdad significaba división, guerra abierta, y Malcador lo sabía. Pero dijo una frase clara: La paz basada en una mentira es solo un armisticio antes del fin. Garro, convertido en testigo, ya no era solo un capitán. Era el primer testigo, el primer leal, el primer renegado, por lealtad. Y su camino aún no había terminado. Malcador lo miró por última vez y dijo: La historia te juzgará, pero yo ya te creo. Garro llegó a Terra, pero no encontró refugio, ni descanso, ni victoria. Encontró duda, silencio y política. Pero también encontró lo que buscaba: una chispa, una posibilidad, Yen, una galaxia en guerra. Eso es más de lo que muchos tienen. No todos los héroes caen en combate. Algunos sobreviven. Y eso es aún más difícil. Nathaniel Garro caminaba por los jardines interiores de Terra. Llevaba semanas en la superficie. Había hablado, había testificado, había entregado su verdad. Y ahora nadie decía nada. Terra era un mundo de extremos, torres infinitas, abismos sin fondo, religiones que no existían, pero ya crecían en las sombras. La gente hablaba de dioses, de profecías, de ángeles caídos, y entre todos esos susurros, el nombre de Horus empezaba a desaparecer. La séptima compañía de la Guardia de la Muerte ya no existía. Sus hermanos, asesinados, su primarca, traidor, su nave, desmantelada. Él era un Astartes sin legión, sin mando, sin propósito.
y sin embargo, seguía de pie. Muchos le preguntaron si volvería a hacerlo, si repetiría el salto, la rebelión, la huida. Su respuesta fue siempre la misma. Sí, porque alguien debía recordar. Porque si nadie resiste, nadie queda para contar la historia. Un día, Malcador volvió a buscarlo. Le ofreció una nueva misión, un nuevo juramento. No a una legión, ni a un primarca, a una idea. Un grupo de guerreros sin casa, sin emblema, pero con un deber. Garro aceptó, sin pedir detalles. Así nació la Hermandad de los Caballeros Errantes, astartes leales sin capítulos, sin estandarte, reclutados no por fuerza, sino por integridad. Y Garro fue el primero, el que no se arrodilló, el que no se vendió, el que dijo la verdad cuando nadie quería escucharla. Malcador hizo que el testimonio de Garro llegara a los mundos clave del imperio. Algunos lo creyeron, otros número, algunos callaron y unos pocos empezaron a moverse. La guerra ya había comenzado, pero ahora, al menos, sabían por qué. Killer fue declarada persona de alto interés, no por herejía, sino por sus visiones. Los primeros signos del culto al emperador como dios viviente nacieron en sus palabras. Y aunque Garro no entendía del todo esa fe, sabía que ella había visto algo, algo real, algo que cambiaría el imperio para siempre. Garro no fue recompensado, no fue ascendido, no fue celebrado, fue observado, vigilado y temido, porque nadie quiere tener cerca al que recuerda lo que todos intentan olvidar. A solas, en su cámara asignada, Garro escribió en un pequeño códice: no para el imperio, no para la historia, para sí mismo. Perdí a mis hermanos, perdí mi nombre, perdí mi hogar, pero no perdí mi causa, y mientras quede uno que la recuerde, no habré fallado. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de decir la verdad cuando todo el mundo te llama traidor? ¿Resistirías cuando el deber te exige rendirte? ¿Guardarías memoria cuando todos los demás eligen olvidar? ¿Vale la pena resistir si nadie te escucha? ¿O precisamente por eso es que debes hacerlo?